Estamos continuando con nuestra serie Temas de importancia para la iglesia. Y hoy vamos a tocar otro tema que se ha arraigado dentro de la iglesia cristiana. Y es un tema que ha causado pues mucha confusión a los cristianos. Y se titula ¿Es bíblico decretar? Y vamos a leer Santiago 4 versículo 13. Cuando lo tengan digan ya. Santiago 4:13. Dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué significa decretar? Según la Real Academia Española lo define de esta manera: es el dicho de una persona, la declaración de una persona que tiene autoridad y que tiene facultades para resolver, para decidir lo que se debe de hacer. Por ejemplo, un juez en base a las evidencias que tiene, él hace una orden, un decreto y dice: esta persona debe estar 15 años en la cárcel. El juez tiene la autoridad para dar esa orden. Eso es decretar. Se habla también de un decreto de un presidente. Nuestro presidente puede hacer decretos presidenciales por medio de los cuales él dice: de aquí en adelante ya no va a aumentar la gasolina. Decreto presidencial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero también por un decreto presidencial, o sea, algo que él decide hacer porque tiene la autoridad, tiene la facultad para resolver situaciones y para decidir lo que se debe de hacer. También puede expropiar un predio, etcétera, 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 por decreto presidencial. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han escuchado algo así como esto? Yo decreto que hoy todo me saldrá bien. Decreto que todo lo que haga prosperará. Decreto bendición de todo tipo sobre mi familia. Decreto bendición sobre mi hogar, sobre mi negocio. Y decreto que Satanás no me tentará. Declaro y decreto que ninguna enfermedad tocará mi vida ni la de mi familia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Han oído algo así alguna ocasión? Esta oración es supuestamente una oración cristiana. Ahora vamos a ver un decreto de un esotérico que me encontré allí en internet. Oigamos su decreto de él. Este decreto que voy a leer, o esta declaración de decreto, fue dada el 16 de noviembre del 2007, es decir, poco más de 3 años. Y dice el decreto así: decreto que no haya miseria en el mundo. ¿Ya se fue la miseria? Bueno. Decreto que el hambre desaparezca. ¿Ya se fue el hambre en el mundo? Decreto que los mares no se contaminen. Había de ver a Chapal aquí. Decreto que los animales sean libres y que puedan correr sin miedo alguno. El que va a correr soy yo.
Imagínate un tigre ahí corriendo en libertad. Pero este está bien romántico. Este decreto está romántico. Decreto que en el aire vuele el aroma del amor. A ver, todos, respiren el aroma del amor, porque aquí un esotérico decretó. Decreto que la maldad ya no exista más y que se extinga. Decreto que todo lo malo cambie y que todo lo bueno abunde. Decreto que a todos les sean concedidos todos sus deseos. Decreto que a los que amo tengan todo lo que se propongan tener y hacer. Yo decreto mi libertad y mi prosperidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, enseguida de este decreto de un esotérico, estaba un comentario de una persona. Se lo voy a leer el comentario que dejó allí escrito. Dice así: los que me conocen no les va a sorprender esto, pero los que no me conocen van a decir: esta mujer está loca, porque no cree lo que decreta. Dice: hoy siento que mi alma explota. Tengo ganas de gritar y de decir todo lo que pienso, todo lo que siento, porque no me llega nada de lo que decreto. Ya llevo días en que pienso mucho en esto. Por más que decreto, me pasan cosas y me dan impotencia, me da tristeza y quiero encontrar la solución, quiero tenerla, me siento frustrada al no encontrarla. Por más que declaro y decreto, no sucede nada. ¿Por qué? ¿Alguien me puede ayudar? Atentamente, frustrada. Bueno, eso es del lado esotérico. Ahora vamos a ver del lado cristiano. ¿A cuántos les han dicho o han oído esto? Decreto que tus finanzas se liberan de tal forma que llega mucho dinero a tu cuenta de banco en forma milagrosa. Lo decreto. En un mes a más tardar recibirás la bendición económica que esperas. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Bueno, pasa el mes, 5 semanas para ser generosos, y no sucede nada. Tu cuenta de banco no solo no creció, se vació, y te quedas frustrado. Entonces vas con el profeta decretador y tú le dices: oiga, señor profeta, no me ha sucedido nada de lo que usted decretó. Entonces él te dice: de seguro estás en pecado, por eso no sucede. O te falta fe para que recibas la bendición de Dios. Entonces a mí me sale una pregunta. Yo le diría al profeta decretador: a ver, ¿estoy en pecado o no tengo fe? Entonces yo le preguntaría: ¿qué lo que usted dijo no fue un decreto? Yo no necesito estar bien o mal, creer o no, para que el decreto se cumpla, ¿sí o no? Entonces ya nada más para empezar, bueno, contesta el profeta decretador, ¿verdad? A ver, contésteme, señor profeta. Bueno, te reprendo, Satanás, por cuestionarme. Bueno, entonces esto ya no es ni decreto tampoco, porque no se cumplió, y un decreto se debe cumplir, ¿sí o no? Según la definición. Entonces, si no es un decreto, entonces no es ni más ni menos que un conjuro chamánico. ¿Qué es un conjuro? La Real Academia Española define conjuro como una fórmula mágica que se dice, como una expresión que se recita o algo que se escribe con el fin de conseguir algo que se desea. Es una declaración mágica para que algo suceda. O sea, yo decreto, yo hago, yo digo, con la esperanza de que suceda. Pero resulta que entonces ya no es un decreto, porque el decreto se cumple. El único que puede decretar
en ese sentido, de una manera soberana, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, Él es el soberano Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que nadie le dice a Él lo que haga, que Él no le pide consejo a nadie, que nadie le da instrucciones. Significa que Él tiene todo el poder y la autoridad para hacer como bien le plazca. Eso significa que Dios es soberano. Deuteronomio 26, versículo 16. Deuteronomio 26, 16. Dice así: Jehová tu Dios te manda hoy. ¿Quién es el que manda, hermanos? Dios. Hasta donde yo sepa, no han cambiado los planes de Dios. Él sigue gobernando la iglesia, Él sigue siendo cabeza de la iglesia. Y en la cabeza está el cerebro, que es el que ordena, ¿cierto? Entonces, queda claro, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Quién es el que manda? Dios. Ok. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. ¿Quién es el que va a decretar cómo se hagan las cosas? Cómo se digan las cosas, cómo creas las cosas, cómo se deben de hacer las cosas. ¿Quién es el que decreta? Dios. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. El problema con el decreto y la declaración es que son diferentes. Una declaración es algo que ya, por ejemplo, yo digo, yo declaro que el Señor está aquí. Eso no es un conjuro, sino es una aseguración, porque el Señor está aquí, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo declaro y proclamo que el Señor está con nosotros. Esa es una verdad. No estoy diciendo decreto que Él está aquí. No, como que decreto. Suena hasta raro, ¿no? Entonces no hay que confundir lo que es una declaración de algo que Él ya hizo a un decreto que es lo que yo quiero y ordeno que suceda. Entonces estamos viendo que Dios es el que decreta. Pero luego dice en el 17: y tú has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Entonces, según esta definición de decretar, según la Real Academia Española, que es la autoridad y facultad que tiene una persona para resolver asuntos, para decidir lo que se debe y no se debe hacer, en base a esa definición, a mí me surgen dos preguntas. Número uno: ¿será bíblico que los cristianos decreten y digan lo que debe suceder? Número dos: ¿será bíblico que los cristianos decreten su prosperidad? ¿Será bíblico que los cristianos decreten su felicidad o su éxito empresarial? Yo encontré por lo menos tres problemas graves en esta doctrina. Número uno: agrede a Dios. ¿Por qué? Porque agrede a Dios mismo en sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando yo me convertí, Él tenía una voluntad específica para mí, como lo tiene para ti. Y la tercera cosa que yo encontré es que el que decreta se pone en lugar de Dios, porque Dios es el Rey soberano y Él está en su trono. Entonces, si yo me pongo a decretar, porque decretar son declaraciones, no es ni siquiera oración. El que decreta entonces se pone en el lugar de Dios y le dice: Señor, hazte para allá, porque tú me diste autoridad a mí, ¿no? Y yo estoy aquí, entonces tú me delegaste esta autoridad y pues yo la voy a usar.
Entonces yo voy a bendecir a todo mundo, yo le voy a decretar a todo mundo. ¿Cuántos tienen negocios? Y levantan la mano. ¿Cuántos tienen negocios? A ver. Entonces ya levantan las manos. Entonces, yo decreto que tu negocio en un año, 5 sucursales. Yo decreto que tu negocio va, y yo decreto, espérame. ¿Cómo sabes si en lugar de 5 van a ser 20 sucursales? Y yo ya le bajé a la bendición. No podemos ponernos en el lugar de Dios. El único que tiene autoridad para decretar, para resolver de maneras diversas y para decidir lo que pasará en nuestras vidas es Dios. Ningún hijo de Dios debe ponerse en la silla del trono de Dios para decretar y decidir cómo deben de hacerse o no deben de hacerse las cosas. El argumento que usan los que practican esta doctrina está en Apocalipsis 1, 5 y 6. Abra su Biblia. Ellos dicen: decretamos porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, dicen. Entonces ellos utilizan esta lógica. Dicen: ¿qué hace un rey? Pues reina, ¿no? Entonces nosotros, Él nos hizo reyes para que reináramos. ¿Y qué hace un rey? Un rey emite ¿qué? Decretos. Pero esa lógica no tiene sustento en la Biblia. Vamos a escudriñar aquí. Apocalipsis 1:5, ¿ya lo tiene? Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Estas personas interpretan estos versículos así. Esto es tomado de una predicación de uno de los que decretan de esta manera, y él está enseñando a un público amplio y dice: la autoridad de rey que tenemos es un derecho delegado por Cristo a sus hijos, y esta autoridad es para ejercer dominio y señorío. Dios le ha dado a cada creyente el derecho de ejercer poder y autoridad en su nombre. Poder es la habilidad divina para obrar cualquier cosa. Pongan mucha atención a lo que dice, ¿eh? Él te ha dado autoridad y poder para ordenarle a las circunstancias, a los problemas que se dobleguen. Tú tienes la autoridad para decretar y ordenarle a los problemas que se solucionen. Lo único que debes hacer es decretarlo en el nombre de Jesús. Simplemente tú le dices en el nombre de Jesús a las cosas y tú lo decretas, y estás usando el poder que Dios te dio y lo liberas a través de tu boca. Tu boca Dios te la dio para decretar, para atar y desatar. Esa situación temporal, tú, como decían, tú le vas a decir: esta situación temporal por la que estás pasando, como que él está poniéndoles un ejemplo, va a pasar tan pronto como tú le ordenes que se vaya, y que ordenes a los cielos y le des órdenes a la tierra en el nombre de Jesús. Entonces el mundo de las tinieblas tiene que oírte y tiene que obedecerte a ti, porque eres hijo del Dios Todopoderoso y tú eres intocable. Wow. Esto está diciendo que tú eres Dios. Qué triste que esto no lo sabía San Pablo. Qué triste, ¿no? Que estaba allí todo aguijoneado por un mensajero de Satanás y pues no conocía eso. La mayoría, bueno, la pregunta aquí es:
Apocalipsis 1, 5 y 6. ¿Eso es realmente lo que dice? ¿Lo que significa nos hizo reyes y sacerdotes? Porque de ahí se toman ellos. Escúcheme bien, la mayoría de las mejores traducciones de la Biblia traducen estos versículos. Es muy interesante que lo traducen semejante del griego. Si nos vamos al griego, sale sin duda el verdadero sentido de la frase nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y se lee de esta manera en el griego y en algunas versiones ya traducidas contemporáneas. Se lee así: Jesucristo, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, escuche, ha hecho de nosotros un reino para Él. Qué diferente. Y fíjese qué sentido recobra. Nos hizo para Él un reino. Hizo de nosotros un reino para Él. ¿En dónde está el reino de Dios? Según la Biblia, en el corazón. ¿Qué significa que el reino de Dios esté en el corazón de la persona? Que sus decretos, sus mandamientos, su palabra mora en nuestros corazones, ¿cierto? Y donde hay un reino, hay un rey. No puede haber dos reyes. Y Cristo, el rey de los verdaderos cristianos, es el que reina en ese reino que somos tú y yo. ¿Me expliqué? Entonces mira cómo recobra sentido. El que nos lavó de nuestros pecados con sus sangres ha hecho de nosotros un reino para Él. Él necesitaba que morar en nosotros para poder gobernarnos. ¿Entienden? Ha hecho para Él de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes también para que sirvamos a Dios su Padre. A Él sea el poder y la gloria por siempre, así sea. Ok, Cristo gobierna, tiene su reino implantado en sus hijos, ¿sí o no? Porque un reino pues es donde Él gobierna, es el área donde Él gobierna. Ok, como Él es el rey, Él es el que nos gobierna a nosotros. Entonces, ¿dónde está lo que nosotros somos reyes? No tiene sentido. No puede haber dos cabezas, porque como dice la Biblia, serían un monstruo, ¿verdad que se dice? Solo hay una cabeza, y esa cabeza ¿quién es? Cristo. Solo hay un rey, Cristo. Ok, somos reyes. Él es el rey de reyes. ¿Contento? Entonces, si Él es el rey de reyes, significa que Él sigue reinando sobre cualquier rey. Y si Él sigue gobernando sobre cualquier rey, ¿quién se debe someter a quién? Nosotros debemos de someternos al rey soberano, al que dicta y decreta cómo se hagan las cosas, porque es Él el que dice Él es el que dice cómo nos acercamos a Dios. Él es el que dice cómo nos debemos de arrepentir. Él es el que dice cómo debemos de tener nuestra familia. Él es el que ordena cómo se gobierna la iglesia. Él es el que decretó cómo se utiliza la fe. Él es el que enseñó. Él es el que decretó. Él es el rey. Hasta allí me van siguiendo, ¿verdad? Ok. Con malas interpretaciones como esta de las escrituras, muchos son arrastrados. En este caso, son arrastrados para usurpar el lugar que solo a Dios le pertenece, el trono. Hay una historia que sucedió allá en las Europas de la Edad Media, por allá. Un rey, allí en uno de esos países, que tenía un hijo. Y todos los reyes acostumbraban a que a sus hijos les ponían los mejores maestros, el mejor matemático, el mejor literario, el mejor geógrafo, todo lo mejor, los mejores maestros. Y había unos que sabían mucho y eran los tutores de los hijos de los reyes, y los educaban ellos en todos los conocimientos. Entonces se cuenta que había un rey que tenía un hijo, un príncipe.
Entonces un día llegó el maestro, el tutor, para tener sus correspondientes clases, y encontró al hijo del rey brincando en la mesa de estudio, y brincaba y aventaba las cosas y las pateaba. Entonces aquel anciano sabio se le acercó y le dice: príncipe, debería de comportarse como corresponde al hijo de un rey. Y aquel príncipe, futuro rey, le dijo: a mí nadie me dice lo que tengo yo que hacer, yo me comporto como me da mi gana. ¿No sabe quién soy? Soy el hijo del rey. Y aquel hombre sabio le contestó: precisamente porque eres el hijo del rey, no te puedes comportar como te da tu gana, sino como te debes comportar. Y cayó al mozalbete príncipe. Y nosotros decimos: somos hijos del rey. ¿Cuántos saben que somos hijos del rey? ¿No sabe quién soy? A mí nadie me va a decir, ni el rey te va a decir. A mí nadie me va a decir cómo yo haga las cosas. Yo aquí mando. A ver, espérame. Reyesillo de Tepito o de Santa Tere, pues, más cerquita. Cálmate, reyesito. Ok, el padre de aquel príncipe murió, y el muchacho en su momento llegó a ser rey. En el caso nuestro, nuestro rey, porque somos hijos de un rey, nuestro rey nunca muere. Por lo tanto, jamás de los jamases vamos a ocupar su lugar. ¿Contentos o no de ser hijos de un rey? Pero ya entendiste que nunca llegarás a ser rey. El rey es Él. Y si lográramos ser reyes, ok, vamos a suponer que Él, repito, Él sigue siendo y será por toda la eternidad Rey de reyes y Señor de señores, y seguirá gobernando su reino que está en nuestro corazón. Otro argumento que sacan a la luz los que creen eso de que somos reyes y por lo tanto debemos decretar cómo se hagan las cosas, está en Juan 14, versículo 12. Juan 14, 12. Algunos se confunden un poco y dicen: pastor, entonces ¿cómo entender los pasajes cuando dice en Marcos: vayan y prediquen el evangelio, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre los enfermos sanarán, en mi nombre esto, en mi nombre esto? Bueno, esa autoridad sí se nos dejó. Oramos nosotros en su nombre por un enfermo, pero ¿quién es el que lo sana? Dios. Ahora, ¿cuántos saben que no todos los enfermos se sanan cuando oran por ellos? ¿Por qué? Porque sobre de eso está la soberana voluntad de Dios. Así es, la respuesta es sencilla. Juan 14, 12. ¿Ya lo tiene? Dice así, este es otro argumento que los decretadores sacan a la luz. Dice así, pongan mucha atención, dice: de cierto os digo, el que en mí cree. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos creen? Bien. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuántos dicen amén? Pero luego dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Uy, ¿cuántos han escuchado algo como esto? ¿Qué dijo Jesús ahí? Que todas las cosas que Él hizo, nosotros las vamos a hacer, y no solo como Él, sino aún mayores. Y todos, ¡ah! ¿Ha oído eso? Ellos interpretan así: Cristo nos dejó la autoridad para hacer milagros y maravillas, aún mucho más grandes que los milagros que Él hizo y que las maravillas que Él hizo.
Pero para fin de que sucedan, tenemos que decretarlo, dicen. Él lo dijo allí, ¿sí o no? La gente dice, amén. Ok, la respuesta viene a continuación. Vamos a suponer que la interpretación que le dan es correcta, que sí vamos a hacer mayores milagros, mayores señales, que esa es la interpretación típica. Pero si esta interpretación fuera la correcta, yo tengo por lo menos 5 preguntas. Tengo como fácil saco 50 preguntas, pero nada más voy a decir 5 preguntas. Número 1, si esta interpretación es correcta, enséñeme quién ha muerto y ha resucitado por sí mismo. ¿Conoce a uno que haya muerto y haya resucitado por sí mismo? ¿Conocen alguno? A lo mejor alguien que nos escucha en internet dice, ¿yo? Bueno, ok. Igualaste las obras de Cristo, pero no fue mayor. ¿La igualó? ¿Sí o no? Si esa interpretación fuera correcta, enséñeme aquel que ha caminado sobre las aguas. Enséñeme a uno. ¿Conoce alguno que ha caminado sobre el lago de Chapala? Por ahí se oyen testimonios que eventualmente en una fuga a Dios soberanamente alguien se escapó de sus perseguidores y caminó sobre el lago. Yo creo que Dios lo puede hacer. Ok, pero ¿dónde está? Ok, aquí está. Ah, bueno, ¿caminaste? Sí, atravesé el río Usumacinta ya por el sureste de México. Ah, qué bueno. Pero eso no es mayor a lo que hizo Jesús. Estamos hablando de que Él dijo, las harán mayores, ¿no? Eso no es mayor, caminó. Otro puede decirme, no, yo conozco a un apóstol que caminó sobre las aguas. Y no solo caminó, sino también se elevó como Jesús, se llama Chris Angel. Ese apóstol está poderoso. Miren, si ese tipo dijera que era cristiano, hiciera las cosas que hace, muchos, olvídenlo, lo tendrían como el ungidazo de Jehová, porque son tan ignorantes que no saben discernir. Fíjense, si un simple tipo, un ilusionista, puede imitar lo que Jesús hizo, son trucos, sabemos, ¿no? Y una que otra magia por ahí media satanoide, ¿eh? La puede igualar, nada más. Entonces, si esa interpretación fuera correcta, yo quiero que me enseñen ustedes aquel que multiplicó un plato de pozole para 10,000 personas. Que hayan ido, no sé, a lo mejor había una campaña a las afueras de Guadalajara y había allí 2,000 personas y alguien de buena, pues no había vendimia, no había cosas que vendieran, los oxxos quedaban muy lejos. Entonces la gente tenía hambre y alguien dijo, pues yo traje mi plato de pozole, señor apóstol, tráemelo para acá. Entonces que lo haya levantado y denles a todos. ¿Quieren con cebollita? ¿Quieren con picante? ¿Cómo quieren? Aquí ahorita. Y que hayan sobrado 10 hoyotas de pozole. A ver, enséñemelo. ¿Conoce a alguien así? A lo mejor anda uno por ahí. Ok, pero igualó, nada más. ¿Sí o no? Una quinta pregunta. Enséñame al apóstol que haya pasado una pared con la puerta cerrada, como lo hizo Cristo después de haber resucitado. Enséñenme a uno. ¿Hay alguno? ¿Conoce alguno? Métanse a internet y pregunten. Quizás por allí anda. Y si logran encontrarlo, no es más de lo que Jesús hizo. Pregunta: entonces, ¿a qué se refirió Cristo cuando dijo mayores cosas harán? Es obvio que a milagros y señales y maravillas no se refirió, porque si no, entonces ¿dónde están? Todos esos que predican de que nosotros haremos mayores cosas que Cristo, ellos no hacen, ni siquiera lo igualan.
No pueden ni creer para que se les multiplique el pan en su casa y van al monte de Piedad a empeñar el reloj en el nombre de Jesús. O sea, no solo ni las igualamos siquiera, mucho menos las hacemos mayores. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Qué quiso decir aquí? La clave está en el pasaje, la clave está en la frase, porque yo voy al Padre. Esa es la clave para interpretar el versículo. O sea, las obras que ustedes hagan las van a hacer igual que yo, pero aún las harán mayores, dijo. ¿Qué dice el versículo 12? Porque yo voy al Padre. ¿Qué significa? Escúcheme bien. La única manera en que los verdaderos creyentes harían las obras mayores que Cristo fue cuando Jesús les dijo: pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron en Pentecostés. Ese Espíritu Santo vino sobre los creyentes, y entonces fue cuando los apóstoles hicieron obras mayores que Jesús. Pero no está hablando de milagros, porque no hay un milagro registrado en la Biblia que sea mayor que los que hizo Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Sabe a qué se refiere, hermano? Se refiere a la extensión del reino de Dios en la tierra. ¿Y de dónde saca usted eso, hermano? Seguimos leyendo. El versículo 13. Quiero que note usted cómo está ligado hacer obras mayores a la oración. ¿Lo alcanza a ver? Versículo 13. Está ligado a la oración. Y si todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Número 1. ¿Cuál fue su mandamiento cuando Él se despidió de ellos? Id y predicad el Evangelio. O sea, extiendan el Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre orarán por los enfermos, sanarán. En mi nombre harán estas cosas. Pero ya establecimos y vimos que no se refería a lo milagroso, sino a la extensión del reino. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Sabían ustedes que Jesús no viajó más allá de 300 kilómetros a la redonda? Él nunca salió de la región de Judea. Nunca salió. Sus 33 años que Él vivió, ahí los vivió. 300 kilómetros a la redonda, nunca salió. Jerusalén no llegaba ni a 60,000 la población de ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando viene el Espíritu Santo que les prometió? Ellos fueron por todos lados. ¿A dónde? Alrededor del mundo, ¿cierto? Cumpliendo el mandato de Jesús. Vayan y prediquen. Ok. ¿Sabe que el apóstol Pablo viajó, hizo 3 viajes misioneros y superó a Jesús el número de gente a la que le predicó? Superó a Jesús con mucho los países y las naciones que Él tocó con sus pies y predicó. A eso se refería. Pedro mismo, cuando recibieron el Espíritu Santo, predicó, y en un solo sermón, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Estableció el reino de Dios en 3,000 nuevos creyentes. ¿Sí o no? A Jesús nunca se le convirtieron 3,000 en un mensaje. Al contrario, al final
de su vida se quedó con 11. ¿Sí o no? A eso se refería. Le voy a decir algo, hermano. En los años 90 yo hice un viaje. En esos años yo viajé muchísimo por todo el mundo. Hice un viaje en una ocasión, en los años 90, al Sudamérica. En un mes, hermano, yo le prediqué a más de 1 millón de personas. En un mes. Eran estadios de 70,000, 80,000 personas, 50,000. Hubo explanadas que la gente ni supo cuánta gente iba. El sistema de audio que usaban, como esas bocinas que están ahí arriba, equivalían por lado, llenaban hasta arriba todo lo que es esta plataforma, por lado. Le gané a mi Cristo. A eso se refería, hermanos. ¿Saben que este mensaje sale a todo el mundo en tiempo real? En este preciso momento del registro que tenemos, hay no sé ahorita cuántos países serán que nos escuchan ya continuamente, pero 150 países, más de 5,000 ciudades principales de esos países en este momento están escuchando esto. ¿Sabe a cuántos miles de personas equivale eso? Imagínense nada más. Cuando yo termino de predicar, en una hora, la gente descarga hasta 8,000 veces, 8,000 descargas en una hora este mensaje, en una hora. Yo me asusto. Cristo nunca tuvo un auditorio así. No sé si me estoy explicando. O sea, lo que estoy diciendo obviamente está lejos de jactancia y esas cosas, ¿no? Usted entiende. Pero ya ve que hay gente que saca del contexto los audios y luego te hacen que hagan lo que quieran. ¿Sabe usted que en los tiempos de Jesús Jerusalén tenía 55,000 habitantes? Y la fiesta más concurrida era la fiesta de la Pascua, que venían de África, venían de Asia, gente que se desplazaba, inundaban las calles de Jerusalén, y como son estrechas, o sea, aquello era un hervidero de gente. A lo más se juntaban 180,000 personas. Bueno, 180,000 personas nunca fue un auditorio al cual Jesús le hablara. El auditorio más grande al que Jesús predicó fue en el sermón, cuando él multiplica los panes. Dice que había 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y vamos a ser generosos, vamos a poner 20,000 personas, contando las mujeres y los niños. Ya ven que son las que más abundan, y los que más abundan son como más nobles con el Señor y como que se acercan más al Señor. Y los varones hasta se duermen cuando van a la iglesia. Entonces 20,000, bueno, vamos a ser generosos, 25,000. Ese fue el auditorio más grande de Jesús. Mire, yo no tengo el cálculo, pero ¿se puede imaginar cuánta gente me está escuchando ahorita? No sé. Dice Héctor Ursúa que el contador parece reguilete, que no se para. Cuando la gente ingresa a la página, porque hay un contador que registra cuántas visitas son. Con el desafío del ministerio dice, ¿sabes qué? Hubo récord de audiencia, fueron quién sabe cuántos puntos y quién sabe cuánta cosa, que solo los entendidos en eso saben entender. Pero a eso se refirió Jesús, hermanos, no hacer milagros más grandes que los de él, porque ¿dónde están? ¿Dónde están? Entonces es obvio que no se refería a eso, sino a la extensión del reino. Entonces estamos llegando a una conclusión. ¿Son bíblicos los decretos que hacen los cristianos? A mí me interesa
no que funcione, sino qué dice la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo voy a la Biblia, porque esto es para los que creen en la Biblia, no todos los que se dicen cristianos creen en la Biblia, ¿eh? Hay unos, como por ejemplo los católicos, dicen creemos en la Biblia, pero en las tradiciones también, en la tradición de la iglesia. Otros dicen, bueno, creo en la Biblia, pero en la revelación de mi apóstol. Creo en la Biblia, pero en las revelaciones proféticas que me da Pancho Pantera, el profeta Pancho Pantera. No. Las escrituras son la fuente para el cristiano, son la única fuente de revelación para el cristiano. Entonces las escrituras son las que nos van a decir a nosotros qué creer y qué no creer, no lo que se me antoja a mí, porque son los decretos de Dios. Pablo decía, deben de acostumbrarse a no pensar más allá de lo que está escrito, les dijo a los corintios. Entonces a mí me interesa qué dice la Biblia. Ahora, ¿cómo enseñó Jesús a orar? Porque él enseñó a sus discípulos. Vamos a Mateo, vamos rápido. Mateo capítulo 6, versículo 6. Aquí está el sermón del monte, curiosamente, que empieza desde el capítulo 5 hasta el 7. Y está enseñando a una multitud que estaba allí en el monte, a las faldas del monte. Y él se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos. Y aquí en Mateo 6, versículo 6, él está enseñando sobre la oración. Pregunta, ¿por qué no les enseñó sobre decretar? ¿Por qué él no les iba a enseñar algo que le compete a él solamente? Así de fácil. Mateo 6:6. ¿Listos? Dice así, él está enseñando. Mas tú cuando decretes, ¿así dice? No, porque ni siquiera el decretar es oración. El decretar es una afirmación. ¿Sí o no? No, aquí Jesús dice, cuando ores. ¿Qué es orar? ¿Alguien puede decirme qué es orar? Hablar con Dios, así de sencillo. Señor, estoy triste, fortaléceme, mi hijita está enferma, Señor, necesita sanidad, yo sé que tú puedes sanarla. Entonces tú le pones tus manos y oras por ella en el nombre de Jesús. Y tú estás orando, o simplemente estás orando y le estás diciendo, gracias Señor por estos alimentos que me voy a comer, por este plato de pozole no multiplicado. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, pongan mucha atención, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? La palabra gentil significa pagano. Fíjese, también los paganos oran. Dice, pero tú no seas como los paganos que usan vanas repeticiones, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ellos piensan. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. No sean como los paganos que hablan y hablan y hablan. No, ustedes no van a ser así. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Y una señora así, de esas que son humildes, sencillas, pero de buen corazón, preguntó, pastor, ¿y qué caso tiene si él ya sabe mis necesidades? ¿Para qué quiere que se las pida? Pues para que tengas comunión con él. ¿O a ti te molesta que tu hijo te pida? Pues no. Imagínate que tu hijo te dice, mamá, ¿me puedes dar de comer? Tengo hambre. ¿Me das de comer? Dame, ándale de comer. Entonces tú le contestas, ¿y por qué me pides si yo ya sé lo que tengo que hacer? ¿Pero te molesta que tu hijo te pida de comer? Pues tampoco a Dios y tú ya sabes que tienes que darle de comer.
pues tampoco a Dios le desagrada. Porque tú como padre, pues te sientes bien, ¿verdad? Que llegue tu hijita y te diga: papi, papi, ¿me puedes comprar zapatitos? Mira, ya sé de qué sabor son los chicles. Sí, hijita, ya sabía, pero apenas es la quincena. Vente, vámonos, vamos a comprarte tus zapatitos. ¿Qué, se molesta el padre? No, tampoco Dios se molesta. Pero aquí el punto es: no uséis, ¿qué? Vanas repeticiones. Esa frase en el griego, batalogeo, significa, escuchen bien, repetir algo ociosamente. ¿Qué es ociosamente? Sí, sin ton ni son, que ni sabes lo que dices. Significa parlotear sin medida. O sea, dice el diccionario, es decir, proferir frases carentes de significado espiritual y mecánicamente son repetidas. Es una referencia a las oraciones de los paganos, que piensan que porque están haciendo tipo chamán, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, o porque confiesan positivo, hoy me va bien, hoy me va bien, hoy me va bien, pura palabrería. Dice, ¿y cómo oran esa gente? Como los paganos. Y ese tipo de oración ya se metió en los cristianos. Y eso es a lo que se refería Jesús. No oren como los paganos. Ellos piensan que porque hablan, decretan, dicen, establecen y cuanta cosa, ya todo les va bien. Porque escúcheme bien, el pensamiento positivo tiene su origen en la metafísica de Aristóteles, casi 300 años antes de Cristo. Él hablaba de la metafísica del lenguaje. Filósofos 300 años antes de Cristo decían: habla positivo para que tus circunstancias cambien alrededor. Y eso es exactamente lo que usted se encuentra en internet por todos lados. Pura filosofía aristotélica. Pero esa filosofía ya se metió a la iglesia. El problema es que la maquillan con 2 versículos y ya dicen, es revelación cristiana. No, hombre, ¿qué va a ser revelación cristiana? Porque si yo decreto y ordeno que sucedan las cosas, entonces ¿para qué necesito a Dios? Él quiere que dependamos de Él. Entonces no es decretando, no es declarando que usted va a ser bendecido por Dios, o que usted va a recibir no sé cuántas cosas. La palabra bendición es algo, hay algo que precede a la bendición. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Pues todos levantan la mano. Pero ¿saben qué es lo que precede a la bendición de Dios? La obediencia a sus decretos. Deuteronomio 28: si oyereis y obedeciereis y hiciereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, y si tú guardas estas cosas y las obedeces, yo también te digo que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendita será tu entrada y tu salida. Bendita será tu casa, bendita será el fruto de tu vientre, bendito tu trabajo, bendito todo lo que hagas, bendito esto, prestarás a otros, tú nunca irás al monte de piedad a pedir prestado. Tú serás cabeza y no cola, la bendición de Jehová estará sobre ti, tus graneros serán bendecidos, abundarán, Jehová te bendecirá. Hasta el versículo 14, y todos dicen, gloria a Dios, aleluya. Pero nadie predica del 15 en adelante. Nadie, yo no he escuchado eso, de verdad. Eso de Deuteronomio 28, de los decretadores de la bendición, nada más citan hasta el 14. Pero a partir del 15 hasta el 60 y no sé cuántos, son más. Dice, pero también te digo que si no obedeces a Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No te ajustará la comida. Tus hijos serán rebeldes, tú te volverás loca. Así dice. Desvariarás en tu mente, dice. Pedirás prestado, serás esclavo de otros. Entonces, ¿quieren la obediencia? ¿Quieren la bendición?
Obedezcan la palabra de Dios. Todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Todas. Absolutamente. Entonces, si yo decreto para ustedes prosperidad, escúcheme bien, anulando tu estado espiritual actual, si tú andas en adulterio, si tú eres un ladrón, si tú eres, iba a decir político, pero no es sinónimo así tan descarado, ¿no? Si tú eres qué sé yo, un defraudador, si tú eres un zeta que viene a la iglesia, si tú, o sea, eres lo que seas, ¿verdad? Y ya crees que lavas tus pecados porque vienes aquí, entonces te encuentras con el predicador y dice: Dios te ama como estás. Si a veces no soy tan malo. Ayer descuarticé a uno, pero pues ahí está hablando el hombre de Dios, está diciendo que como sea, Dios me ama. Entonces yo decreto que tu negocio prosperará. Yo secuestro 2 al mes. 10, Dios me va a bendecir. Pues yo obtengo mi ganancia de aquí y de acá. Entonces, si el predicador hace a un lado el estado espiritual de la gente y empieza a decretar bendición y prosperidad, y que tus hijos serán los dueños de la Universidad de Guadalajara, y que quién sabe qué tanto, y que tus hijos van a ser los reyes de no sé qué, y que tú y que más allá, escúchenme bien, hermanos, toda esa gente la están mandando derechito al infierno. ¿Cómo mis decretos? ¿Que acaso mis decretos anularán el estado espiritual de las personas? Imposible. Y esta gente habla: usted decrete, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Ordénele. ¿Cómo sabe usted si Dios está tratando con usted? Y lo tiene ahí todo quebrantado. Entonces te dice el decretador: no lo recibas, ordénale que se vaya. Y el Señor te tiene ahí y estás ahí peleándote con Dios. Y yo te respeto, Señor, nomás te ve así, mira, con la pura uña nomás te ve así. Y por más que decretes, estimado hermanito, reyesito de la del Fresno, no por eso cambiarán los planes de Dios. ¿Conocen el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Oyeron, varones? No, pues piden oración para que Dios los prospere y se juntan con lo peor de Guadalajara. Hacen lo que hacen ellos. ¿Cómo quieren bendición? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Sí, cómo no. Meditan de día y de noche. Se la pasan viendo la televisión y así quieren la bendición. ¿Por qué tengo malos pensamientos, pastor? Libérame. ¿De qué te libero? Es que tengo muchos pensamientos. Haga una oración de liberación. No, espérame. No. Lo que tienes que hacer es meditar en la palabra de Dios. Llena tu corazón, tu mente de los pensamientos de Dios y verás cómo se van los otros. Pero todo quieren mágico. ¿Entienden? Quieren decretar que es algo mágico. Quieren oraciones mágicas. No, hermanos. El hombre pues que camina, como dice el Salmo 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense todo lo que dice antes de la prosperidad. No son los decretos, hermanos. No. Es la obediencia. ¿Acuerdan de Abraham? ¿Han oído de Abraham, no? Dice, no lo busquen, en Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Ahí está la clave. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Muchos quieren la herencia y no obedecen. Aunque decretes, mi estimado. Abraham, para fin de recibir la herencia. ¿Qué es una herencia? Es riqueza, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha recibido una herencia algún día? ¿Cuántos han recibido herencias? Algunos han recibido una herencia.
Pues, ¿qué se siente? Bueno, a mí me dejó también algo mi papá, ¿verdad? Pero hay algunos que les dejan bastante, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues esto te dejó tu papá, entonces tú ves ahí y dices, ay, pues gracias, papi, ¿verdad? Pues soy tu hijo, ¿verdad? Y quedaste bien bendecido materialmente. Una herencia, ok. Pero en el caso con Dios, sus promesas son nuestra herencia. Pero para fin de tener y que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, ¿qué pide Dios? Obediencia, hermanos. Le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde tú salte? ¿A dónde? Que te salgas. Dice que salió sin saber a dónde iba. Eso sí, es obediencia, hermanos. Yo me lo imagino así. Y Sara más asustada. Sara, vámonos, agarra tu maleta lo que puedas. Y ahí venía la señora. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Cuál autobús tomamos? Pues no, mira, todavía no se inventan, Sara. Pero vamos a caminar, vamos a ver. No, Dios no me dijo a dónde. Dice que salió sin saber a dónde iba. Y en ese obedecer a Dios, el Señor lo guió y lo guió. Fíjate qué tremendo. Hermanos, no es por decretos ni por anhelos de nosotros, es por obediencia. Pero escúchenme bien, aún siendo obedientes, eso no significa que no va a haber pruebas en tu vida. Job era un hombre temeroso de Dios, justo, recto, íntegro, y Dios lo probó bien tremendo. ¿Qué me dice de Pablo? Pablo era un varón de Dios, temeroso de Dios, ¿sí o no? Irreprensible en los caminos del Señor, fiel a Dios hasta la muerte. Y lo persiguieron, una vez lo apedrearon, le dio un aguijón porque se querían enorgullecer, y el Señor le mandó un aguijón ahí para que tumbarlo y humillarlo, y que él no confiara en sí mismo, y lo postró allí en tierra, aún siendo un siervo obediente, hermano. Entonces estamos llegando a la conclusión de que ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que establece cómo se hacen las cosas? ¿Quién es el que decreta qué decir, qué hacer y qué no hacer? Dios. Y de nosotros ha hecho un reino para Él, donde Él reina. Y yo debo dejar que Él reine. Y yo tengo que ser humilde ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para irnos sobre el final, Santiago 4:13, que fueron nuestros textos iniciales. Santiago 4:13 al 17. Ahora, fíjese cómo cobran vida estos versículos después de lo explicado. Sígame ahí en Santiago 4:13. Dice así: vamos ahora, como diciendo, ya cálmate, cálmense ya. ¿Qué se creen? Eso es lo que significa vamos ahora. Síganme. Vamos ahora, ya cálmense. Cálmate, Juanito, ya con tus cositas. Cálmense ya los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, comerciaremos, significa, y ganaremos. Cálmate, le dice Santiago. Cuando no sabéis, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Cuántos de ustedes saben si van a amanecer mañana? A lo mejor saliendo te aplasta el tren. A ver, ¿quién tiene asegurado la vida? No, dice, cálmate. Esos, vamos, cálmense. Los que andan allí diciendo que yo esto, lo otro, y que voy a hacer esto y que no sé qué. Cálmate. No sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? A ver, les pregunta. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué somos? ¿Reyes o neblina? Está bueno para un título de un mensaje, ¿no? Versículo 15.
En lugar de lo cual deberíais decir. En lugar de lo cual, todos esos que tienen diarrea verbal, que están fluye con sus decretos. En lo cual deberíais decir. ¿Qué deberíais de decir? Si el Señor quiere, nota que Él no se opone a que hagamos cosas, Él no se opone, pero lo que se opone es que tú lo hagas a un lado. Si es que dices que es tu rey. Si no es tu rey, pues tú di como los del versículo 13. Ah, no, yo les voy a demostrar. En un año hago lana. ¿No estás tomando en cuenta a Dios? ¿Ah? En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos. Viviremos. Es decir, que cuando alguien se muere, ¿qué significa? Que ya Dios dijo hasta aquí. Entonces, ¿dónde sale eso de reprender a la muerte? Porque he oído a los cristianos, ¿no? Y si están reprende y atando y no sé cuánto, y decretando que la muerte se larga, y se muere el enfermito allí, y están todos así derrotados. Pero obviamente el decretador dice: no, lo que pasa, les faltó fe, el diablo se lo llevó, los deja peor a los deudos ahí. De lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 16. Pero ahora, dice Santiago, os jactáis en vuestras soberbias. ¿A qué soberbia se refiere? A que la gente de ese tiempo de Santiago decía: yo voy a hacer esto, voy a ganar, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cálmate, soberbio. ¿Y dónde está la voluntad de Dios para ti? ¿Y dónde está Dios ahí en todo lo que tú quieres hacer? Bueno, es que Él nos dejó la autoridad para decretar. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó eso? No seas soberbio. Dice el 16: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia, escuchen, semejante es mala. ¿Qué significa jactancia semejante? Que hagas a un lado a Dios. Que me quiero casar, pregúntale si es el hombre, pero no se le preguntes después de que te casaste, que eso es bien común. Ya se casaron, ya les pusieron sus golpizas. Pastor, ¿será el hombre de Dios para mi vida? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que sí o que no? Ante las evidencias. Pero no tomamos en cuenta a Dios. ¿Quieres hacer un negocio y ni te acuerdas de Dios? ¿Quieres hacer cualquier cosa? Ni te acuerdas de Dios. Eso es jactancia, eso es soberbia, eso es hacer un lado a Dios. En lo cual deberíais decir: si Dios quiere. ¿Saben que un hermano hace un año y medio me dijo: pastor, fíjate que Dios nos bendijo, bueno, recibimos una herencia, y bueno, a mí Dios me ha bendecido, queremos hacerte a ti y a tu esposo un regalo de aniversario de bodas. Ah, hermano, ¿de veras? Sí. Queremos regalarte un viaje a Europa. Órale. Todo pagado, todo. 3 semanas y media, casi un mes. Pero vamos a hacer un viaje, dice, porque yo te voy a acompañar, me gustaría acompañarte. Vamos a ir a todos esos países donde Pablo predicó. Y vamos a estar en los lugares donde él predicó. Y vamos a ir a donde Martín Lutero predicaba. Y vamos a ir donde John Hus en Escocia. Y vamos a conocer los lugares donde ese era el tipo de viaje. Así, no, pues yo me emocioné. Entonces le dije: bueno, pues oremos y si Dios quiere vamos. Entonces ya el itinerario y todo, me dice: mira, este es el primer viaje, aquí vamos a volar a España, si Dios quiere allí vamos a estar 2 días, vamos a visitar ahí no sé qué, a Barcelona, donde desembarcó quién sabe quién. Luego de allí, si Dios quiere, de ahí volamos a Alemania, y si Dios quiere, de ahí nos pasamos pues Dios no quiso.
quiso. A una semana de irnos, unos días, pum, que le da un infarto al hermano y casi se andaba muriendo. Y me dice, vete tú, Chuy, están todos los boletos. Le dije, no, ¿cómo crees? Si te mueres tengo que regresarme. Le dije, no, además no haría yo una cosa así. O sea, se me haría de muy mal gusto. Imagínate, te mueres y pues ¿cómo? No, llego tarde a tu velorio. Y todo risa y risa, ¿no? Pero Dios no quiso. Ahora, usted debería de preguntarme a mí, ¿y cuál fue tu reacción? Está buena esa pregunta, ¿no? Pues como si nada hubiera pasado. Simplemente Dios no quiso. Y yo no me frustré. Aquí está mi esposa. Padre, ¿por qué me haces esta? Ya van 4. Porque ya van 4, 2, 3 veces ya con las maletas casi para irnos a Israel, y empiezan a tirar bombas 2, 3 días antes y se vuelve a cancelar. Pero ya sé lo que están pensando algunos que me están oyendo, porque los de aquí ya no piensan así. No, usted oró mal. El diablo lo robó. Usted debió de haber decretado, porque eso era una bendición. Usted debería de haber atado al diablo. Usted hubiera reclamado, usted hubiera. Usted debería de haber hecho. Más bien, deberías de decir, si el Señor quiere. ¿O no? Eso fue lo que dije yo. Pregunta, ¿el diablo me robó? ¿Perdí una bendición porque no decreté? Bah, no me venga con esas. Yo estoy contento con la voluntad de Dios, hermano. Cuando mi padre murió, que estaba ahí en su cama, yo oré. Yo tengo fe, yo he orado por mucha gente que se ha sanado. Y yo oré por él, le dije, Señor, yo sé que tú lo puedes sanar, no hay nada imposible para ti. Y empecé a orar. Y me dice, no, ni ores, me dijo. Me lo voy a llevar ya. Así me dijo, claramente. Ya es su tiempo para él. Pues yo me levanté. Porque me dice el Señor, ve y habla con tu mamá, que por allí debe andar mi mamá. Ve y dile a tu mamá que ya me lo voy a llevar, prepárala. Y me levanté, voy con mi mamá y le empecé a hablar. Fíjese, mamá, la Biblia dice esto, y que el Señor, Él es dueño y cuando Él quiere. Y hablé como 1 hora y media con ella. Me regresé al cuarto, estaba Carlos, eras tú, ¿verdad? Estaba Carlos, no estaba Berta, estaba mi esposa y yo. Estábamos en el cuarto de mi padre, allí ya en coma mi papá. Y vimos claramente cuando él se movió, hizo así y murió. Y le llamé al doctor, oigan, venga a ver a mi papá. No, se acaba de morir tu papá. Y murió, yo lo vi morir. ¿Se lo llevó el diablo? ¿Debí de haber reprendido a la muerte? A mí Dios me dijo, no ores, es su hora. Y me lo llevo. Decreto que ese niño, ya ven, ni funciona, no se calla. A ver niño, ¿dónde estás? Yo estoy contento con la voluntad de Dios, hermanos, porque nada sucede si Dios no lo permite. Así yo sea el atador más grueso de Ciudad Juárez, ya ven lo que se dice en Ciudad Juárez. Así yo sea el reprendedor del hombre fuerte de quién sabe dónde. Ahí está la prueba, no funciona el decreto. Por más que se puso peor, mírenlo, ahí va. Pero lo terrible está en el versículo 17, hermanos, y terminamos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué significa el que sabe hacer lo bueno? Significa que tú incluyas a Dios
en tus planes. Ese es el contexto, no está cambiando de tema. Ahora ustedes ya saben hacer lo bueno, ¿no? ¿Qué es? Juan decía, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Significa Él nos responde. Lo cual significa que yo le puedo pedir algo que anhelo y deseo, pero si no está en su voluntad, Él no está obligado a responderme. Tengo otro tema allí que he estado desarrollando, que se va a llamar ¿contesta a Dios todas las oraciones? La respuesta es no. ¿Y las que no responde, qué son, falta de fe? No, necesariamente. Porque entonces Pablo no tuvo fe cuando oró 3 veces a Dios que le quitara el aguijón y no se lo quitó. Pero eso ya será otro tema. Entonces, orar conforme a su voluntad, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando uno de sus discípulos se acercó a Jesús, le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros cuando oréis, oréis así y decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Haz de nosotros un reino donde tú seas el rey y nosotros sacerdotes para servir al Padre. Fíjate, ¿ves cómo encaja la interpretación? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Pregunta: ¿quiénes son los que van a hacer la voluntad de Dios? ¿Los que no lo conocen o los que supuestamente lo conocemos? Nosotros, ¿sí o no? Nosotros somos los que vamos a hacer la voluntad de Dios, porque Él es el rey en nosotros, su reino está en nosotros. Entonces tú y yo somos los que vamos a hacer la voluntad de Él, no nuestra propia voluntad. Pero luego viene algo que no les gusta a los de la prosperidad. Danos hoy 2 millones de pesos en nuestra cuenta. ¿Así dice? Danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, cada día oras esperando tu provisión de Dios. ¿Ha oído a los predicadores esos que dicen: no te conformes con ese carrillo, no te conformes con esa casilla allá en Santa Cecilia, no te conformes con esa ropilla que traes? Los hijos de Dios visten con las mejores marcas, los hijos de Dios traen los mejores carros, los hijos de Dios tienen las mejores casas. Cálmate, Nerón. ¿Dónde dice eso? Juan el Bautista apenas le alcanzaba para un par de chanclas y un vestido de camello. ¿Que no tenía fe? ¿Que no era hijo de Dios? Ningún profeta como Juan, dijo Jesús, ha habido. Y ese ni camello traía. No, que no nos venga con esas cosas. Y analice bien, hermano, lo que escucha. Y siempre váyase a la Biblia, siempre. Y perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. ¿Quién va a librar? ¿Tus decretos? ¿O Dios es el que nos libra? Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que alimenta nuestro espíritu. Gracias porque tu palabra dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No podemos tomar tu lugar, Señor. Tú has dicho: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ahora, Señor, ya no hay clamor, ahora hay decretos, supuestas órdenes de cómo se hacen las cosas. Perdónanos, Señor, porque sin duda en algún momento nos hemos visto envueltos al no discernir lo que escuchamos. Corrígenos, Señor, no queremos ponernos en tu lugar. Te reconocemos
en esta congregación como el Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias, Señor, por el privilegio que nos diste de hacer esas cosas mayores, y que es extender el Evangelio como tú no lo hiciste, porque estabas limitado a un tiempo como hombre, a un espacio. Pero ahora nosotros que somos tu cuerpo, llenamos toda la faz de la tierra. Gracias, Señor, porque tú nos corriges. Cuando oremos, Señor, no levantemos nuestra cerviz orgullosa, sintiéndonos dignos y merecedores de las cosas, sino con humildad diciendo: Padre nuestro, tú estás en el cielo, tú eres altísimo. Nosotros somos terrenales, mortales, somos neblina, somos como flores del campo, que hoy son, mañana ya no son. Líbranos, Señor, de sentirnos reyes, señores del universo, porque tú eres el que nos proteges, el que nos guardas. Tú mandas alrededor de nosotros a tus ángeles que nos guarden. Tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Tu palabra es una lumbrera a nuestro camino. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa de todo pecado, error, falta, ofensa que te hayamos hecho al ponernos en tu lugar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos.